para este problema, lo que tenemos que tener en cuenta es que si la barra tiene masa, pues como tal va a tener un peso, ¿cierto? Sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad, por lo tanto el peso de la barra sería 8 por 9.8, 8 por 8 es 64, 8 por 72, 78,4. Ese sería el peso de la barra. Newtons, ¿no? Lo que tenemos que ver es que este peso está generando un torque, ¿ok? De este lado, pues vamos a tener un torque, pero se debe aplicar, habíamos dicho que lo tenemos que aplicar es en el centro de ese extremo, dado que la barra es homogénea, ¿ok? Aquí vamos a tener un torque. Sencillamente voy a decir entonces que aquí vamos a tener otro torque, ¿cierto? Por la fuerza que se está generando hacia arriba. Aquí vamos a tener otro torque por la fuerza que se está generando hacia arriba, y como este lado de la barra también tiene un peso, pues de este lado también se estará generando otro torque. Significa que en total tenemos 4 torques que se están aplicando sobre esa barra, ¿ok? Como conocemos tanto las direcciones de las fuerzas como los lugares, es decir, la posición en la que se están aplicando esas fuerzas, pues podemos sencillamente colocar su signo de acuerdo al sentido de giro, ¿ok? O sea, yo lo coloco de acuerdo al sentido de giro y sencillamente, hago el cálculo, hago el cálculo de acuerdo a esos signos, y no nos ponemos con la dificultad de asignar el signo de acuerdo a que si la fuerza va hacia arriba, que si la posición es derecha o izquierda. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el sentido de giro, ¿ok? Empecemos por este donde está la incógnita. Este sentido de giro, o la fuerza generada por este, sería en este sentido, y recordamos que ese torque es negativo. Vamos a numerarlos para que no nos confundamos. Este sería 2, este sería 3 y este sería 4. Entonces, el torque 1 sería igual a la magnitud menos, porque está en sentido de las manecillas del reloj, menos el valor de la fuerza, que no la conocemos, por la distancia. Bueno, de una vez coloquemos ese valor de distancia, ¿no? Por la distancia, que sería 1. Este torque lo hace girar en este sentido, el peso lo hace girar en este sentido, por lo tanto sería igual a la magnitud del peso que hay de este lado, ¿cierto? Todavía no lo hemos calculado, pero hablemos del peso generado del lado de la izquierda multiplicado por la distancia. Igual habíamos dicho que esto se tiene que aplicar en el centro, así que la mitad de eso sería 0,5. ¿Ok? Este torque lo hace girar en este sentido, ese sentido es negativo, menos el peso. Ojo, yo no estoy hablando del peso, por eso estos dos pesos son distintos, ¿no? Separémoslos, como peso 1 y peso 2. O peso de la izquierda, para no cambiar esa numeración, y peso de la derecha. ¿Listo? Multiplicado por la posición, y otra vez la posición es la mitad de esta barra, 0,6. Esta fuerza lo hace girar en este sentido es positivo, y entonces eso sería igual a la magnitud de la fuerza de ese lado, multiplicado por la distancia de ese lado, que serían los 1,2 metros. Y para que esta barra esté en equilibrio rotacional, eso tiene que ser igual a 0. Y aquí hemos colocado las distancias, pero no hemos colocado los valores de estas fuerzas. Aquí esta fuerza sí se conoce, serían los 20 newtons, la puedo cambiar de una vez. 20 por 1,2. Pero estos dos pesos no los hemos calculado, y habíamos dicho que cuando la distribución, o cuando la barra tiene una distribución homogénea, pues la distribución del peso también es homogénea, es proporcional,
significa que si la barra en total mide 2,2, en total mide 2,2 metros, entonces decimos, si en 2,2 metros el peso es de 78,4 newtons, en 1 metro, ¿cuál es el peso? ¿Ok? Y sencillamente resolvemos esa regla de 3. Eso me daría 35,63 por redondeo 64. O sea que el peso del lado de la izquierda, bueno, para nosotros este es el peso del lado de la izquierda. Entonces el peso del lado de la izquierda corresponde a 35,63. 35, redondeamos esto de una vez a 64. ¿Ok? Podemos sacar el otro extremo por diferencias. Sencillamente esto menos esto y me va a dar el peso del otro lado. Entonces 78,4 menos ese peso, y eso daría 42,76. O sea que el peso de la derecha es igual a 42,76. Así que ya podemos colocar el resto de nuestros valores, menos peso de la derecha 42,76 multiplicado por 0,6. El peso de la izquierda entonces sería 35,64 multiplicado por, voy a escribirlo más lejitos, multiplicado por 0,5, y 1 multiplicado por F pues me daría menos F. ¿Ok? Como todo eso es igual a 0, pues para hacerlo más fácil, esta F que está negativa me la llevo al otro lado para que quede positiva, porque al fin y al cabo es el valor que necesito hallar, y el resultado sería la solución de esas multiplicaciones. 35,64 por 0,5 menos 42,76 por 0,6 más 20 por 1,2. Y eso daría 16,16. ¿Quedó claro el problema? Para este problema, igual, pues se supone que la sumatoria de torques tiene que dar 0. Sencillamente vamos a llamar a este el torque 1. Este lo vamos a llamar torque 2. Y este lo llamaríamos el torque 3. ¿Vale? Para este problema, entonces, esta fuerza va hacia arriba, por lo tanto hace girar la barra en este sentido. Esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto hace girar la barra en este sentido. Esta fuerza va hacia arriba, hace girar la barra en este sentido. Recordemos que este sentido es negativo, este sentido es positivo y este sentido también es positivo. ¿Listo? Por lo tanto, entonces debemos plantear que el torque 1 negativo más el torque 2 positivo y más el torque 3 tienen que ser iguales a 0. El torque 1 o la fuerza en el torque 1 no se está aplicando en forma perpendicular, por lo tanto, tiene que ser la componente que sí es perpendicular.
Recordamos que la componente que si es perpendicular sería esta de acá, y como el ángulo es este, ese ángulo no es adyacente, ese ángulo es opuesto. Y cuando es opuesto, recuerden que aplicamos coseno, perdón, seno. Entonces sería fuerza, que es de 10, multiplicado por la distancia, que es de 1,2, y por el seno del ángulo, que son 80 grados. Más, en el torque 2, la fuerza sí se está aplicando en forma perpendicular, por lo tanto, es fuerza por distancia. Es decir, fuerza que vale 4 por la distancia, que son 0,4 metros. Y el último torque también es positivo. Fuerza, que serían 12, multiplicado por la distancia, que es 1 metro. Igual, aquí tenemos un ángulo, y si hay un ángulo, entonces tiene que haber una componente, ¿cierto? El ángulo, la componente que estaría aplicándose es esta, ¿ok? Y esa componente vuelve a ser la opuesta al ángulo, por lo tanto sería el seno de ese ángulo alfa, y toda esa suma nos tiene que dar igual a 0, ¿ok? Como lo que queremos hallar es solamente este seno, recordemos que esto lo despejamos. Estos dos términos que están sumando, bueno, sumando y restando, pasarían al otro lado, pues cambiándoles el signo. Y esto que está multiplicando sencillamente pasaría a dividir. ¿Ok? Por último, aplicaríamos el seno a la menos 1 para poder quitar ese seno. Lo voy a escribir de este lado. Me quedaría entonces que alfa es igual a seno a la menos 1 de este valor que pasa positivo. De una vez voy a multiplicar estos dos. 10 por 1,2 me darían 12. 12 seno de 80. Esto que está positivo pasaría a negativo. 4 por 0,4 es 1,6. Entonces el 1,6 pasaría a restar. Menos 1,6. Y dividido entre 12 multiplicado por 1, que sigue siendo 12. Profe, el primero creo que es un 1,2. ¿Sí? 10 por 1,2 no da 12. Ah, ok, yo pensé que estabas volviendo a poner eso. Ah, no, no. Dije que lo multiplicaba de una vez. Listo. Y pues ya eso es trabajo de calculadora, ¿no? Seno a la menos 1 es 12 seno de 80 menos 1,6. Aquí me comí un paréntesis. Dividido entre 2. Eso daría 57 perdón, 58,37. ¿Sí les dio eso? Sí, profe. Y esa sería la solución de ese problema. ¿Había otro por ahí o no? No, de la clase pasada solo esos dos. Listo.